En este momento continuamos con el doctor Adolfo Navarro. Le invito pues para que vaya abriendo la cámara y el micrófono. Él viene con una conferencia también desde México sobre lo que los pájaros muertos nos enseñan del mundo vivo. Sobre quién es el doctor Adolfo Navarro. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura y posgrado. Actualmente es profesor titular a tiempo completo en el Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además es curador de la colección ornitológica. Es docente de la UNAM desde 1984. En 1996 recibió la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos y en 2012 el Premio Universidad Nacional, ambos en el área de docencia de ciencias naturales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su trabajo de investigación se desarrolla en las áreas de sistemática, biogeografía y conservación de las aves. No siendo más, bienvenido, doctor Adolfo, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias, Juana, por la invitación. Gracias a ustedes. Me dio mucho gusto ver a Liliana. Ya hace muchos años que no la veía y no pierde la pasión por su trabajo. Eso me da mucho gusto y ver toda la labor que se ha hecho. Me parece que hoy va a ser el Día de los Mexicanos, ¿verdad? Y y sobre todo, déjenme, que los viejitos tenemos que sufrir un poco para estas cosas nuevas de la tecnología. Ok. Bueno, les agradezco mucho y estaba oyendo ahorita al final de la plática de Liliana y creo que va a ser importante decirles que yo pues soy un investigador, soy un biólogo, me dedico a la docencia de la investigación en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obviamente el trabajo que yo realizo con colecciones es diferente. Sí, yo les voy a hablar acerca de cómo las colecciones han han guiado y han llevado por buen camino la investigación y mi trabajo académico dentro de una institución que es el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Yo creo que va a ser importante para ustedes conocerlo porque se trata de un museo latinoamericano asociado a una institución de investigación superior, de educación superior y de investigación, que pues muchas similitudes con lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica y sobre todo con museos nuevos en desarrollo o que se empiezan a renovar. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que tratar aquí, y ya han oído sobre las colecciones ornitológicas otros días de este simposio, es que, bueno, las aves es un grupo que conocemos bien, que conocemos mucho y que además tiene una particularidad, ¿sí? Que nos dedicamos a la ornitología, no solo los biólogos, sino la gente común, porque las aves están en contacto con nosotros desde muchas maneras. Entonces, al haber todo este espectro de personajes que están trabajando en la ornitología, que están generando datos, o que sencillamente están en contacto con las aves de muchas maneras en su vida cotidiana, ha hecho que los que nos dedicamos al trabajo en colecciones científicas, que trabajamos con ejemplares de pájaros muertos, ¿sí? Hayamos sufrido a través del tiempo una serie de críticas y vituperaciones, pero a la vez también hay veces que somos muy famosos y podemos, y generamos mucha investigación, pero existe ese sentimiento dual entre las personas. Oigan, es que ustedes están matando pajaritos ¿para qué, no? Y esta caricatura seguramente la habrán visto y seguramente la verán otras veces. Salió por ahí de los años 60. La mayoría de los que están aquí ni siquiera estaban en proceso de ser solicitados para este mundo. En la que en esos años en los que han leído un poco de la historia de la ciencia, los 60 fue el boom de la ecología, el desarrollo de la ecología como ciencia, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta caricatura cómo hay un montón de gente observando un ave, mientras está el viejito lleno de telarañas cuidando sus pájaros muertos en sus cajones. Y si yo me fuera a la calle y ustedes si los que están aquí me supongo que viven asociados al trabajo en las colecciones científicas de los museos, si se van a la calle van a decir, pues sí, es que eso es estudiar los seres vivos, no vivos, hemos estado perdiendo a lo largo del tiempo un poco de la importancia que las colecciones científicas han tenido en el desarrollo de la ciencia. Voy a tratar brevemente esto porque quiero ponerles en el contexto de cómo se desarrollan este tipo
acervos del conocimiento, las colecciones científicas, diciendo que una de las razones por las que hacemos colecciones científicas es porque a nosotros, los seres humanos, nos encanta colectar cosas y guardarlas y acumularlas, formar nuestras colecciones, ¿no? Entonces, las primeras versiones de los museos de historia natural realmente fueron los gabinetes de historia natural. No, no he oído las otras pláticas, entonces no sé si voy a ser repetitivo en algunas cosas que ya les han dicho o en todas, pero bueno, ahí les va mi experiencia. Pero finalmente el Renacimiento fue el boom de estas colecciones que tenían como característica que eran colecciones particulares. La gente rica tenía estas colecciones, pues para su placer y para presumir a sus amigos y sus visitas. Y finalmente eran gabinetes, y ahí esa pintura que es muy bonita, nos dice, pues sí, es un gabinete, es un lugar cerrado donde hay un montón de curiosidades, y los especímenes de historia natural eran parte crucial de esos gabinetes. A veces les veían la cara, porque esos señores, pues como eran ricos, pues pagaban por sus especímenes, y a veces los que traficaban con los especímenes, ya ha habido a lo largo de la historia mucha gente que se ha dedicado a traficar y a vender especímenes a coleccionistas particulares y a los museos, pues les veían la cara. Oiga, mire, le vendo el cráneo del unicornio, entonces pues aquí se lo vendían, ¿no? Entonces la gente estaba muy feliz, los cráneos de los cíclopes y un montón de curiosidades que por la propia naturaleza de la presunción de los gabinetes querían tener. Pero también hay un contexto histórico, ¿sí? ¿Cómo empezamos a acumular estos especímenes para exhibir? Porque esa es la realidad de nuestros, de este tipo de colecciones. Pues obviamente se vio potencializado cuando empezaron las exploraciones amplias en el mundo por parte de las potencias europeas. Y, y en ese sentido, pues fueron muchos siglos de exploración en el Neotrópico, en África, en Oceanía, en el sureste de Asia, ¿no? Zonas poco conocidas. Y entonces había expediciones que tenían otras funciones, ¿no? Queríamos ir a ver qué tan ricos eran los otros sitios, qué tantos recursos naturales, qué tantos recursos mineros, y generalmente traían asociado algún naturalista que recolectaba especímenes biológicos. Y esos especímenes biológicos pasaban a formar parte de esos gabinetes de historia natural o de algunas asociaciones semicientíficas que los iban acumulando. Pero la realidad es que en la actualidad los que estamos asociados a esas colecciones biológicas generalmente somos los biólogos, ¿sí? Y los biólogos que estamos interesados en muchos aspectos de los organismos vivos, pero sobre todo en su diversidad. Y las colecciones científicas han girado principalmente alrededor del estudio de esa diversidad. Y ya ha tenido sus altas y sus bajas, pero los puntos de quiebre más importantes han sido, alguien nos enseñó que la diversidad puede ser ordenada y puede ser clasificada y puede ser nombrada. Y fue Linneo, aquí está, les puse esta pintura de un Linneo sin la peluca empolvada que generalmente utiliza cuando lo vemos en diferentes ilustraciones. Él está ahí explorando ahí las plantas en Laponia, pero si la mayoría de ustedes son biólogos, ven que el el chip que cambió para entender las colecciones, es que ahora ya les podemos poner un nombre, hay un orden en la naturaleza. Vamos a, vamos a encontrar ese orden, vamos a acomodar nuestras posesiones de acuerdo a ese orden en la naturaleza. Lógicamente, que el segundo parteaguas, y insisto, estoy hablando como el biólogo que trabaja en colecciones, pues es el aspecto de que sale la percepción de la diversidad como producto de la evolución. Todos estos compadres, Darwin, Lyell, Wallace, todos ellos, nos dieron a conocer que aparte de la diversidad es resultado de un proceso natural que ha pasado a través de los siglos y de los millones de años, y que lo que nos ha dejado es una inmensa diversidad de especies, una inmensa diversidad de formas en que las especies se asocian, una enorme variedad en cómo cada una de las especies se expresa, y entonces las colecciones pasan a ser el marco rector del estudio que nosotros tenemos de la diversidad biológica. Y básicamente eso no ha cambiado, ¿sí? Las colecciones científicas de la actualidad
crecen alrededor del estudio de la evolución y de la diversidad biológica. Y por lo tanto, ahora una colección científica, y fíjense que le estoy insistiendo que esto voy a hablar de una colección científica, que es un acervo de ejemplares biológicos preservados para estudio y generación del conocimiento. Desde, desde luego que hay muchas cosas interesantes que ver. A mí me gusta mucho empezar con mi primera colección científica. Vean, este es un bestiario del siglo XVI, no del siglo, Dios, del siglo 15, ya ni sé qué sí, bueno, ahí están viendo, ya se me tergiversaron los números. Pero al final es una colección donde las hojas de este libro, pues son las pieles de las aves pegadas. Si ven aquí el perico, hasta tiene aquí el pico pegado en el bestiario, es algo muy, muy interesante. Es la primera manera en cómo tuvimos de preservar los especímenes ornitológicos para su conocimiento. En este caso era una cosa decorativa, pero al final tiene mucha información, ¿sí? Tiene mucha información de los hábitos y del hábitat y de las características morfológicas y del color del plumaje de estos especímenes. Y si brincamos en diferentes siglos, llegamos a la percepción de una colección científica, y como soy ornitólogo, pues van a ver aves hasta que se cansen, hasta que las odien, pero eso es lo que vemos en una colección científica. Ese es el Museo Field, es una foto de David Willard de hace muchos años, con manejador de colección del Museo Field, en la que nosotros tenemos un montón de especímenes preservados en un sitio particular. Sí, esta es una colección científica como la que van a ver ustedes. La plática de Liliana Montañez nos sirve perfectamente para entender que cuando nace un museo, cuando uno tiene que estar muy consciente de bajo qué marco conceptual se desarrolla, porque nosotros sabemos que los museos son sitios donde se alojan colecciones, ¿sí? Los museos de lo que sea, de arte, de ciencias, de lo que ustedes quieran. Sin embargo, nosotros tenemos una serie de limitantes presupuestales y de filosofía de la institución a las que están asociadas esas colecciones, que nos permiten ver qué camino va a tomar nuestra colección científica. Básicamente tenemos dos tipos de colecciones científicas: las colecciones de exhibición, ¿sí? Que están hechas para estar en lugares públicos donde llega toda la gente y observa los especímenes y aprende de ellos simplemente por verlos o por la información que traen asociada a través de su etiqueta o del rótulo del diorama en el que están presentados, pero finalmente colecciones que son para eso, para que se vean. Por otro lado, nosotros tenemos colecciones científicas, que son series de ejemplares que están destinadas exclusivamente a la labor de investigación y docencia. Muchos museos en el mundo crecen alrededor solamente de los museos de exhibición, ¿sí? Para eso están hechos, para ser museos de exhibición. Muchos museos, y como son la mayoría de los museos asociados a las universidades del mundo, tienen colecciones científicas como las más importantes o las centrales de su institución. Pero también hay muchas instituciones, y los grandes museos del planeta tienen ese valor dual, tienen esa función dual. Tienen enormes colecciones científicas. Esta es una foto antigua del Museo Smithsonian, ahí en Washington, de la colección de aves de la Smithsonian, que también tienen muchas áreas de exhibición. Y esta función dual es muy importante. En ambos casos, las colecciones están generando conocimiento, y están generando conocimiento a diferentes tipos de público y por diferentes vías. Si la institución tiene mucho dinero y tiene espacio y tiempo y gente, bueno, podemos tener museos que tengan esa doble función, ¿verdad? Que tengan áreas de exhibición que son carísimas de mantener, ya les platicaron, y tienen colecciones científicas amplias para consulta, que también ya les platicaron, que son muy caras de mantener y tienen muchos asegúnes, que es de lo que les voy a platicar ahorita, pero que a su vez guardan una enorme riqueza. ¿Cómo es nuestro museo? Pues depende de las políticas de su creación y también de la guía de quien lo dirige y que enfaticen alguna de estas cosas.
Yo, si tienen alguna pregunta que quieran hacerme intermedio y cortar, por favor díganle a Juana para que me interrumpa, porque yo no los veo, pero si es que quieren aclaración, si no, al final oigo lo que ustedes quieran. Sí, igualmente tenemos nuestros chats desde Facebook y acá en el chat de Zoom, los que deseen preguntar también nos pueden escribir para al Ajá, final leer las preguntas. ok. Muchas gracias. De todas maneras, si quieren algo que me interrumpa, pues con todo gusto lo hago. ¿Cómo es nuestra historia en el Museo de Zoología? Nosotros obviamente tenemos una función en el mundo que es la de generar colecciones y de cuidar las colecciones que se generan en nuestra institución, en la Facultad de Ciencias, para uso de la docencia y la investigación. Por lo tanto, la manera de cómo crecen las colecciones en un museo científico asociado a una universidad es diferente. Hay muchas maneras de cómo los museos llegan a, de cómo cómo los museos adquieren sus colecciones, cómo los especímenes llegan a las colecciones. En el caso de los museos universitarios, museos científicos, la principal manera en que llegan las colecciones son a través de la colecta científica, ¿sí? Y la colecta científica desarrollada con ciertos parámetros de trabajo científico serio que se deben seguir, ¿no? Pero finalmente, yo les puedo decir que en esos museos, sobre todo los que se han desarrollado de los años 1950 hacia acá, ese ha sido el corazón de las colecciones, de las grandes colecciones científicas o las nuevas colecciones científicas. Si yo me fuera un poquito hacia atrás, digamos hacia principios del siglo XX, durante todo el siglo XIX, sí los museos, las colecciones de los museos crecían a través de la colecta y de la colecta científica, pero se desarrollaba a través de colectores profesionales muchas veces que los museos contrataban para que fueran a ciertos sitios y obtuvieran los ejemplares y regresaran y los vendieran, ¿no? Entonces así crece. Pero finalmente en la actualidad es la colecta científica la que nosotros llevamos a cabo. Eso no impide, y voy a tratar de marcar un poquito, a ver si me da ok, la tecnología, de que nosotros tengamos ejemplares que vienen de diferentes fuentes. Ya hablaron de los atropellamientos, ¿no? Nosotros les decimos así de un poco de broma ahí en el museo, los CPTs, los colectados en la parrilla del tráiler, ¿sí? Que son organismos que muchas veces son registros muy relevantes de fauna que podemos adquirir, nos traen las personas sabiendo que hay una colección científica en nuestro sitio. También hemos crecido a través de la adquisición de colecciones particulares, las aves, las mariposas, los moluscos son taxones propensos a que mucha gente haya tenido en la antigüedad colecciones particulares. A veces ya no las pueden mantener o el que la mantenía se murió, entonces son donadas o vendidas al museo científico, ¿no? Nosotros obtenemos especímenes a través de intercambios con otras colecciones. Nuestra función como institución de educación superior es usar especímenes para investigación y docencia, y para nosotros es muy útil realizar intercambios de especímenes de grupos que no tenemos, de grupos que son importantes para nuestras clases, para nuestra investigación, y hacemos este tipo de intercambios institucionales, ¿no? Y eso es algo muy común a lo largo de todos los museos de historia natural científicos del mundo. Y otras colectas oportunistas, pues obviamente son las de los cazadores, ¿no? Durante la época de caza, los cazadores de patos, pues matan sus patos, tienen sus permisos y todo. Entonces nosotros aprovechamos, pues las pieles, las muestras, en fin, cosas de ese estilo que ellos básicamente desperdician, pero que a la vez se vuelven para nosotros ejemplares muy relevantes para tener en la colección, porque tienen una serie de información que es muy valiosa, ¿sí? Y que les dan un valor muy importante para hacer nuestra ciencia. Yo creo que hay una cosa sustancial para cualquier persona que trabaja en colecciones en la actualidad en cualquier parte del mundo, porque esas colecciones están asociadas a instituciones públicas o a veces a instituciones privadas que tienen responsabilidad con el conocimiento de la naturaleza. La gran parte crecimiento de estas colecciones, insisto, que es a través de la colecta científica,
se genera por fondos federales y a través de proyectos de investigación. Ya pasó la época en las cuales las colecciones crecen en la búsqueda de las estampitas del álbum, de que ahora me voy a ir a aquí a Coahuila, que es esta zona de México, porque pues ahí no hay especímenes y voy a ir a hacer mis estampitas. Ya eso ya ha cambiado, ¿sí? El que el dinero que nosotros tengamos para hacer crecer las colecciones venga de fondos federales a través de proyectos de investigación sólidos que han pasado por un arbitraje de nuestros pares y que han sido aprobados para tener dinero para hacer la ciencia, vuelve a las colecciones científicas un recurso nacional, público y gratuito. La información que contienen y la información que se genera a través de ellos es información que debe ser servida al público en general para beneficio de los que la necesiten usar. Y eso así ha cambiado en los últimos años y esa es una columna vertebral del desarrollo de los museos de historia natural de hoy. Y no debemos perderlo de vista. Aquí yo lo que les estoy poniendo es que nosotros a través del tiempo hemos tenido pues, muchos proyectos, ¿sí? En los que hemos participado en esos sitios geográficos del país y que nos han permitido, por lo tanto, obtener especímenes que son valiosos para el uso del mundo. Como biólogos de la actualidad que vamos a formar colecciones, nosotros debemos estar conscientes de que esos son acervos de la naturaleza en los cuales nosotros estamos extrayendo los especímenes del medio natural, los estamos sacrificando, ¿sí? Para que nos den información. Y por lo tanto, nosotros debemos estar pendientes de que esos especímenes que nosotros extraemos den la mayor información posible a los diferentes tipos de usuarios que nosotros tenemos de la información contenida. Por eso, las colecciones científicas universitarias de la UNAM, voy a hablar en general, por ahí vi que está Julieta Vargas entre el público, si digo alguna barrazada me regañará porque ella es una experta en las colecciones mastozoológicas. Nosotros nos estamos preocupando de que tengamos diversos tipos de ejemplares. Nosotros conocemos a nuestro público, ¿sí? Conocemos a nuestros usuarios. Entonces sabemos qué tipo de especímenes necesitamos preparar para fortalecer nuestra investigación y nuestra docencia. En general, lo que cada grupo taxonómico requiere para su fijación, su preservación, tiene que ver con sus propios atributos biológicos, ¿no? Y entonces siempre tenemos como que una forma estándar de preparar cada taxón. Y eso es muy importante. A mis alumnos luego les digo, los voy a llevar al Museo de Zoología y luego llegan y ven puros pajaritos así, acostados y con las patitas cruzadas. Se dice, pues, ¿y aquí qué quiere ver? ¿Qué es esto de museo? Esperaban que estaban todas las aves paradas así en su arbolito, así con sus alas abiertas, comiendo su mosquita, no sé, eso es lo que muchos esperan, ¿no? Sin embargo, sí hay que explicarles y como responsables de las colecciones debemos decirles es que nosotros tenemos esa manera estándar de preparar un espécimen que nos asegura que los atributos que nosotros queremos estudiar estén presentes. El ejemplo de las aves, están preparadas así las pieles de estudio, que esa es la generalidad de cómo se preparan los especímenes en colecciones ornitológicas, porque todos los atributos del plumaje, podemos medir estructuras, podemos ver la forma de las plumas. En general, esa forma de preparar me asegura que yo pueda tener muchos caracteres y compararlos entre ellos. Tengo otras formas alternativas, los anfibios y reptiles, muchos vertebrados, algunos mamíferos se preservan en alcohol, ¿sí? Fijados con formol. Eso nos da otro juego de caracteres, ¿sí? Hay personas que les interesa la anatomía interna, que les interesa ver los contenidos estomacales. Hay ejemplares de ese estilo. Hay quien estudia la anatomía interna, entonces hay que hay que preservar parte de los especímenes como esqueleto y pueden ser estos mismos, estas pieles de estudio a las cuales les extraemos el esqueleto y se preserva además. Pero ahora nosotros tenemos todo un juego de biólogos evolutivos, taxónomos y ecólogos que requieren información genética. Entonces también nosotros nos estamos preocupando porque toda esa información que viene de ese individuo particular, ¿sí? También tenga una representación para el estudio de los caracteres genéticos.
Y eso se ha ido modificando a través del tiempo, ¿sí? También hemos ido creciendo el número de especímenes, pero en general esto es el tipo de, el tipo de preparación diversa que nosotros tenemos para cada especie. De acuerdo a la colección de la que nosotros estemos hablando, que quiere decir cuál es el taxón principal que es motivo de esa colección, nosotros tenemos a las colecciones clasificadas como colecciones centrales y como colecciones accesorias, ¿sí? Y esto nos ayuda a entender por qué tenemos esas diferentes formas de preparación, pero también nos ayuda a entender el tipo de información que siempre debe estar asociada a los ejemplares científicos, ¿sí? Y que no debemos perder de vista. Perdón. Yo en el caso de las aves les digo, miren, mi colección central son las aves, es la colección ornitológica, la colección de aves. Por lo tanto, mi colección central son los especímenes preservados de las aves. Pero también tengo otra serie de colecciones que están asociados a estos especímenes que yo les llamo accesorias, porque me están reflejando algún atributo particular de su historia de vida y de su evolución que yo necesito estudiar. Y entonces, aquí en mi ejemplo de esta diapositiva, yo digo, ves, mis ejemplares son las colecciones central, pero tengo una colección accesoria que es de esqueletos, tengo una colección accesoria que es de los tejidos congelados que vienen de muestras, esas muestras vienen de estos ejemplares que yo obtuve. Tengo colecciones de sonidos grabados que muchas veces vienen también de estos mismos especímenes que estamos estudiando. Tengo colecciones de nidos, de contenidos estomacales, de parásitos, de fotos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, vamos juntando, o sea, cada espécimen y cada ida al campo a nosotros nos está enriqueciendo en el número y forma de muestras que nosotros asociamos a cada uno de esos ejemplares. Pero también una colección no solamente tiene pedazos de animal y animales preservados, tiene bibliografía asociada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una biblioteca asociada. Y algo que se nos olvida y que es de vital importancia en cualquier colección científica, los catálogos y bitácoras de campo, que nos dicen muchas cosas más acerca de cada uno de esos especímenes en su contexto geográfico, ecológico, de conducta. ¿Ven? Entonces, para cada espécimen, nosotros debemos tener todo este grupo de información y entonces tenemos riqueza increíble en cada uno de los especímenes. Perdón. Los especímenes son, pues obviamente, el corazón de nuestro trabajo, ¿sí? Y para que un espécimen científico sea valioso, nosotros requerimos que tenga cierta información. Ya hace rato nos decían, pues es que sí hay muchos ejemplares que no tienen datos y que no tienen, pues sirven para la exhibición. Y está bien, ¿sí? A nosotros también nos llegan especímenes de los cuales no tenemos ningún dato y pues a lo mejor los usamos para la docencia, los usamos para tenerlos ahí como referencia de algo, en fin. Sin embargo, los especímenes que ingresan a la colección, para la colección científica, deben tener una serie de datos básicos que los hacen valiosos. Y nosotros no los integramos a la colección si no tienen al menos estas 4 fuentes de información. La referencia taxonómica, que nos diga qué es. La referencia geográfica, que nos diga de dónde es. La referencia cronológica, que nos diga de cuándo es. Y pues que nos diga de dónde demonios llegó, quién lo trajo, ¿no? Eso es la información que nosotros vertimos en el rótulo, ¿sí? Esa es la información propia de cada ejemplar, además de que en algún momento nosotros lo vamos a catalogar, ¿verdad? Le vamos a poner su número de catálogo. Sin embargo, el rótulo de un ejemplar científico de la actualidad tiene muchísima información y debe tener todos los datos posibles relevantes al espécimen individual que estamos nosotros integrando a la colección. Nosotros en los ornitólogos generalmente anotamos todos los datos posibles que se pierdan durante la preparación,
los colores, el sexo, qué comió, en qué hábitat estaba, ¿sí? Hay veces que nosotros vamos a colecciones más recientes, en Brasil, por ejemplo, que son muy meticulosos en sus colecciones, y las etiquetas, básicamente uno necesita una lupa para poder ver toda la información que tienen. Qué bueno, sí, porque yo llego y veo ese rótulo y me está diciendo muchas cosas acerca de ese espécimen. Entonces, nunca pierdan de vista que toda la información posible debe ir vertida en la etiqueta, porque nuestros usuarios, y tenemos que pensar en nuestros usuarios, es a lo que van. Yo llego a una colección, agarro el espécimen, veo los datos de la etiqueta y tomo nota de los que me sirven, tomo medidas, en fin, y ese es el tipo de uso que tienen nuestros ejemplares, ¿no? Sin embargo, ya lo han oído ustedes, no es la única fuente de información que tenemos acerca de cada espécimen individual, sino que tenemos que catalogarlo, ¿sí? Le tenemos que dar un número consecutivo, lo tenemos que ingresar a la colección y lo tenemos que mantener como un objeto individual que tiene que estar a disposición de los usuarios. Mi trabajo, y ahorita les voy a platicar un poquito de mi trabajo, nada más como ejemplo, requirió consultar los catálogos que generalmente se hacían a mano, y les puse estos libros antiguos porque así fueron los primeros catálogos de las colecciones. Ahora los hacemos computarizados. El catálogo computarizado o a mano, como ustedes quieran, es parte esencial porque vierte muchas de los datos que se encuentran en los rótulos, en las etiquetas, pero también muchos datos accesorios que nosotros necesitamos saber acerca de los especímenes, y su catálogo puede ser tan complejo como a ustedes se les pegue la gana. Y ahorita vamos a ver. Lo que yo les quiero enfatizar es que ha pasado ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y no debe volver a pasar, es que nosotros debemos tener en nuestro catálogo una manera de hacer coincidir todas las muestras que vienen de un espécimen hacia el individuo particular que nosotros estamos ingresando a la colección. Y eso es algo muy, muy importante. Es un consejo de vida porque nosotros ya nos equivocamos en algún momento, ¿sí? Y hemos tenido problemas. Hay colecciones que han mantenido un catálogo con número diferente de los tejidos, que de los esqueletos, que de las pieles, y no hay una manera de correlacionarlos. Eso es algo muy, muy importante. Si la colección va empezando y bien, los ejemplares van llegando del campo, es vital que sepamos a qué individuo pertenecen todas las muestras que estamos nosotros procesando. Nosotros, y en general el resto de las colecciones ornitológicas y la gran mayoría de las colecciones científicas actuales, estamos moviéndonos hacia tener un estándar de guardado de información en los catálogos digitales de las colecciones, que le llamamos el Darwin Core. Hay varios estándares, los pueden hallar por ahí. Pero el Darwin Core, y ahí está la página, ustedes van a tener la presentación, ahí la pueden ver, es una muy compleja tabla de datos que nos habla de qué información puede tener un espécimen asociada a él y que sea de utilidad para guardarlo y sobre todo para comunicar esa información entre los diferentes centros de datos que mantenemos colecciones. Entonces, seguir un estándar ya desde un principio, si la colección es jovencita y está empezando, seguir un estándar de este estilo para los catálogos digitales es muy, muy importante porque les va a permitir orden, homogenización y comunicación entre diferentes instituciones. Y ahorita van a ver por qué. Ahora sí que les digo, van a ver, les estoy contando lo que va a pasar, unas diapositivas después siempre. Perdón. Otra cosa que es importante cuando nosotros estamos trabajando en nuestra colección es que también dependiendo de nuestros usuarios y dependiendo del tipo de ejemplares que tienen nuestras colecciones, nosotros podemos tener no solo una colección central, sino subcolecciones, algún ordenamiento particular que nos permita que ciertos grupos de especímenes sean consultados de una manera expedita. Les voy a poner unos poquitos ejemplos, las colecciones sinópticas. Por ejemplo, hay quien dice, miren, a mí me gusta tener una colección de puras alas.
¿sí? El Museo Burke en Seattle es uno de ellos. Ellos de todos sus especímenes toman un ala y la ponen extendida porque tienen a alguien que se dedica a parte de la aerodinámica, de la fisiología, de la anatomía del vuelo y dice muchas cosas de la evolución de las aves. Entonces hay una colección sinóptica que es de puras alas. Hay personas en museos que les gusta tener colecciones sinópticas de identificación rápida. Sí, yo no necesito, estoy anillando aves y tengo una duda, entonces voy a una colección sinóptica que lo que tiene es un ejemplar de cada especie. Así hay unos cajoncitos, hay un ejemplar de cada especie de chipe, de parúlido. Entonces rápidamente puedo ir a consultar sin tener que abrir 20 cajones. Tengo una colección sinóptica que me da una idea general de la diversidad. Tengo las colecciones de los tipos taxonómicos generalmente se mantienen en colecciones aparte, en sitios aparte dentro de la colección, porque son la referencia nomenclatural valiosa. Entonces se tienen aparte. Las aves extintas, ¿no? A la gente le gusta tenerlas aparte, ¿sí? Son consultas. O las colecciones históricas. Se van al Museo Británico, los ejemplares de Darwin o los ejemplares de Audubon en los museos de Norteamérica están en sitios específicos. ¿Sí? Voy a consultar la colección de Darwin y tienen un valor histórico. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar en función de quién va a ir a consultar la información que nosotros tenemos. Esa es la primera foto que ven de nuestras colecciones reales. Sí, ahí estoy yo, cargando una aguilita que tenemos por ahí, bueno. Pero eso nos sirve para ilustrar que una de las cosas centrales en las que nosotros tenemos que pensar cuando mantenemos nuestras colecciones es en quién trabaja ahí y quiénes son nuestros usuarios. Para un museo universitario, quien trabaja ahí y coordina las labores se llama el curador. Y la palabra curador, que significa algo así como el nano, el cuidador, tiene diferentes contextos en diferentes colecciones de los países del mundo. En este lado del mundo, en las Américas, el curador es el que coordina académicamente la investigación y la docencia y los principios de funcionamiento de la colección. En los museos de Europa, el curador es el que arregla los cajones y limpia los especímenes y les pone las etiquetas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes oigan en esos diferentes contextos, piensen en qué sitio del mundo están para entender. De este lado del planeta, los collection managers es lo que serían los curadores en Europa, que son la persona técnica que coordina el funcionamiento práctico de la colección. Entonces, esos son los personajes centrales. Dependiendo del tamaño de tu colección, de sus funciones y de su presupuesto, por supuesto, tenemos asociados técnicos especializados, que para la biología molecular, que para la morfometría, que varía mucho, ¿no? Hay técnicos de campo solamente, hay técnicos preparadores solamente. Entonces, pero eso depende. La verdad es que en un museo universitario como en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el curador es collection manager, es técnico especializado, prepara, barre los domingos, hace de todo. Sí, pero eso depende también, insisto, del presupuesto y del tipo de institución de que se trate. Y obviamente tenemos un montón de compas que nos ayudan en todas las labores, pero principalmente nos ayudan siendo usuarios, ¿sí? Que son los que generan el conocimiento. Los estudiantes de pregrado y de posgrado, los investigadores asociados, los voluntarios que van a ayudarnos a algo y los usuarios que están de visita. Puse esa foto porque está Gary Stiles de visita ahí en nuestra colección ya hace algunos años. Y esto nos dice, como una primera parte de mi plática, que esto le da vida a las colecciones, eso le da vida a los museos, que hay un montón de gente usándolas. ¿Sí? Un archivo ahí guardado en el que nadie va y se llena de polvo y de telarañas, no sirve para nada.
¿sí? Una colección debe estar viva porque tiene muchos visitantes y muchos usuarios y muchas actividades. Por eso, voy a pasar a una segunda parte, es que ustedes a lo largo de sus pláticas van a estar viendo un montón de los aspectos prácticos de la curaduría de las colecciones. Yo les quiero enfatizar que nuestra responsabilidad como jefes y curadores y técnicos asociados a los museos es que estamos salvaguardando información de la biodiversidad del planeta. Y esa biodiversidad del planeta ha sido estudiada con base en un montón de aspectos históricos que yo quiero contarles porque ahora quiero mostrarles todo lo que podemos hacer si nuestras colecciones son, están bien hechas, están bien curadas y son valiosas. Y nada más quiero ponerles un ejemplo de cómo ha sido nuestros países. Este es un paper de Erwin Stresemann. Hubo un señor que se llama Ferdinand Deppe que estuvo en México por ahí de esos años. Pero vean, el establecimiento de la independencia de México en 1821 permitió pues, que los europeos de cualquier nacionalidad se establecieran en México y mandaran a su casa cualquier cosa que ellos quisieran. O sea, vénganos a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora yo llego y me llevo todo lo que puedo. Y eso pasó durante mucho tiempo en todos nuestros países. Nosotros estamos viviendo en países que llamamos de megadiversidad, que quiere decir que en conjunto tenemos el 70% de la diversidad biológica del planeta. Y esos son los países que Mittermeier y sus colegas en el 98 designaron como países de megadiversidad, que son entidades biopolíticas que tienen la riqueza biológica. Estos son los países que tienen las megacolecciones, donde están representados los especímenes de esa megadiversidad. Y si ustedes se fijan, como que no corresponden, ¿verdad? Y todos nosotros que estamos aquí tenemos una responsabilidad de conocimiento de la diversidad de nuestros países, de nuestras regiones, a través de todos los medios que podamos, y las colecciones biológicas son el principal recurso que tenemos. Y ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Nuestras colecciones pierden su valor si no las ponemos en contexto de que van a dar la información para entender la biodiversidad de nuestras regiones. Nosotros en algún momento hicimos un proyecto que se llamaba el Atlas de las Aves de México, se los platico rápidamente, que fue que quisimos ir a recopilar la información de todos los especímenes de aves de México asociados a colecciones biológicas en el planeta. Ya sabíamos que pasaba esto, que las colecciones estaban ahí, ¿verdad? Entonces, armamos una base de datos, armamos una serie de estrategias y literalmente fuimos a las colecciones. Ustedes se acuerdan que yo les puse hace ratito un mapa de México de los sitios del país a donde nosotros habíamos ido a hacer investigación biológica. Vean cómo cambia el panorama de información cuando yo junto todos los datos de todas las colecciones biológicas del mundo sobre el conocimiento de aves de México. O sea, nosotros colaboramos con una parte, pero qué interesante que tengamos esta enorme representación geográfica de especímenes de aves de México colectados a lo largo de 2 o 3 siglos para entender nuestra diversidad biológica. Y obviamente, perdón, lo estoy volviendo locos, pues necesitamos un poquito de dinerito, ¿verdad? Que nos dieron algunas instituciones. Y vean, tenemos casi 80 fuentes de datos, casi medio millón de registros que están distribuidos en ese montón de instituciones. Eso no importa, la lista. Lo que sí importa es que vean dónde está el número de especímenes representado en la geografía del planeta, en los museos. Ese es donde los museos en los que están los especímenes. Y la gran parte están fuera de nuestro país. Entonces, pues tuvimos que hacer una serie de chambas para poder recopilarlos. Todo esto son registros de museo que tienen información científica. Esta gráfica nos ilustra
una cosa interesante que creo yo, espero que les parezca igual interesante. El color de las barritas nos está diciendo que del 100% de los especímenes colectados en estas épocas, ¿en qué lugar del mundo están depositados los ejemplares? Entonces, el azul es en Europa, el verde en Norteamérica y el rojo en México. Son especímenes de aves mexicanas. Y vean el patrón geográfico, el patrón temporal, ¿sí? Hay una época en que casi todos los especímenes están depositados en Europa, una época en que casi todos los especímenes están depositados en Norteamérica, y una época en la que casi todos los especímenes están depositados en colecciones en México. Eso habla de varias cosas. Habla de una madurez de la comunidad científica que está estudiando aves. Se habla de una madurez de la conformación de las colecciones científicas en el país, ¿sí? Y nosotros ya tenemos acceso a este tipo de datos, ¿no? Esta es una base de datos que saqué de GBIF, de México y Centroamérica, en la que nosotros vemos la cantidad de información que existe en los museos. ¿Sí? Este está para ustedes, ¿sí? Y nosotros como curadores de colecciones le estamos poniendo a la demás gente datos para que los usen, ¿sí? Lo comparo con lo que ahora hay también mucho en la red, ¿no? Y sobre todo para los eBird, los datos observacionales. Hay un montón. Ahora se están generando un montón de información observacional sobre la distribución de las aves. Sin embargo, no se compara con la cobertura geográfica que tienen las colecciones biológicas a lo largo del tiempo, pero sí son complementarios, son datos con los que nosotros podemos jugar para hacer estudios de diversidad biológica, ¿no? Me salté esa a propósito porque quiero que vean esto, porque me estoy retrasando un poquitín en mi charla, pero no, sí voy a regresar, ya me arrepentí. Esta es otra gráfica que habla de las publicaciones sobre aves de México en un espacio, en un patrón temporal. Y otra vez, miren, lo que nos dice es que las publicaciones, las barras grises nos hablan de publicaciones sobre aves de México hechas por gente que no son mexicanos, y las barras negras nos hablan sobre las publicaciones. Ya me están diciendo que no tengo problema con el tiempo. No, yo sí, porque luego me voy a echar horas hablando. Pobres de ustedes. Gracias, Juanita. Y las barras negras, lo que nos dicen es las publicaciones sobre aves de México generadas por mexicanos. Y estamos viendo algo similar, ¿sí? Otra vez estamos viendo la solidez de la comunidad ornitológica mexicana reflejada en las publicaciones. Ahora sí me voy a ir a este. ¿Sí? Vean qué padre. Bueno, como decimos, qué chévere, dirían allí en Ecuador. Que cada vez es mayor el porcentaje de las publicaciones de aves de México que la generan los mexicanos. Eso esperamos. Sí, estamos creciendo como comunidad científica. Y ahora vean, esta es la gráfica. Esta gráfica en negro está la barra de las publicaciones sobre aves de México. Y en gris la barra de las colecciones de aves en México. Y entonces hay una enorme correlación. O sea, otra vez estamos siendo bien sólidos en generar colecciones con buenos datos y estamos, por lo tanto, usándolas para generar información científica sobre las aves de México de calidad y le estamos publicando. Y eso a mí me pone sumamente orgulloso y me pongo el águila y el nopal en el pecho como mexicano ornitólogo, muy orgulloso de lo que se está haciendo. ¿Hacia qué áreas del conocimiento está permeando la información que está en mis colecciones mexicanas y en las colecciones de todos los países? Pues tiene mucho que ver con eso que les dije antes de cuál es el tipo de ejemplares y de formas de preservar que estamos nosotros surtiendo. ¿Sí? Los especímenes nos ayudan en un área bien conocida de la ciencia: la morfología, la variación geográfica, la evolución morfológica, los cambios de la coloración, en fin.
Eso es como muy tradicional, se genera mucha información sobre eso. Pero ahora yo creo que es responsabilidad de cada uno de los que manejamos colecciones que debemos tener los bancos de datos de muestras de tejidos, ¿sí? Porque eso nos está diciendo un montón de cosas nuevas. Ahorita contesto, Julieta, ahorita contesto al final. Gracias por tu pregunta, que no se me olvide. Las colecciones de tejidos ya deben ser algo obligatorio. Si estamos sacando un ejemplar, sea planta, insecto, ave, mamífero, lo que sea, debemos guardar una muestra de tejidos para estudios que tienen que ver con esta y un montón de cosas más, ¿eh? Ni crean que esos son últimos. Yo nada más los puse ahí para, para mostrarlos. Y pues uno de tantos, obviamente tengo que venir a la egoteca, ¿no? Y a decirles, miren, pues con los tejidos descubrimos una nueva especie, ¿no? Solamente con datos genéticos y cosas de ese estilo, ¿no? Las colecciones actuales de aves, cada vez nos preocupamos más por tener otro tipo de información, ¿sí? Y son las colecciones multimedia. Generamos bancos de datos de sonidos, de fotografías, de mapas, ¿sí? Toda esa información también está asociada a las colecciones, forman parte de colecciones, ¿no? Y son colecciones digitales, ¿sí? Nosotros tenemos una biblioteca de sonidos que está disponible al público, ¿sí? Tenemos colecciones de fotografías digitales, en fin, entonces, y esos acervos están ahí, igual para consulta, y nos están sirviendo para hacer ciencia desde muchos puntos de vista. Ahora el boom, los especímenes ahí están para que estudiemos el color de las aves desde la perspectiva de cómo ven las aves. Nosotros acabamos hace algunos años, consolidamos el conocimiento de que las aves son tetracromáticas y ven el espectro ultravioleta. O sea que las aves no se ven a sí mismas del color que nosotros las vemos, ven otra cosa. Entonces, en las colecciones científicas, y aquí tenemos la muestra de un curso que dimos justamente, ahí están mis alumnos tomando clases con la doctora Lina Kier, acerca de cómo se puede medir los diferentes valores del color, ya no solo con los especímenes, oye, este es amarillo verdoso y este es verde amarilloso, sino diciendo, pues mira, estas longitudes de onda se reflejan en el plumaje y además podemos ver, entre comillas, lo que el ave está viendo, ¿sí? A través de esas medidas de la coloración. Entonces, vean, son pajaritos muertos, ahí están muertecitos, no van a ningún lado. Pero la cantidad de información que nos están dando supera nuestras expectativas, ¿no? Los datos geográficos nos dan para un montón de cosas, ¿sí? Y les pongo unos ejemplos tristes ahí, los podemos usar. Estos son datos de especímenes, son datos que obtuve de colecciones científicas. Y jugué con diferentes métodos de reconstruir las áreas de distribución para jugar con ellos y generar hipótesis de la distribución geográfica de las especies. Se vale, si yo no tuviera especímenes de colecciones con datos valiosos, no lo hubiera podido hacer y no podría yo pasar a estudiar, esas áreas de distribución individuales y entender los patrones generales de la diversidad de aves de mi país. No lo hubiera podido hacer sin las colecciones. Entonces, no podía saber de cómo se interrelacionan las áreas geográficas unos con otros con base en datos de colecciones, como lo hicimos aquí en este trabajo, ¿no? O sea, estamos multiplicando ese valor que tiene cada bichito muerto hacia interpretaciones de las más diversas. Los que trabajamos en las colecciones también somos expertos en algunas áreas de la ciencia. Y por lo tanto, nosotros nos preocupamos por transmitir a nuestros alumnos, porque estamos en una institución de educación superior. Esa foto es un poco vieja, como lo podrán ver a partir del tipo de pantalla de computadora que tiene Kevin ahí en su laboratorio en esa foto. No importa. Quiere decir que a lo largo del tiempo hemos contribuido de gran manera a la formación de los estudiantes a través de nuestros cursos.
Los curadores damos nuestros cursos y vamos al campo y les enseñamos a los estudiantes a colectar especímenes, a prepararlos, a tomar muestras de tejidos, a hacer rótulos, a etiquetarlos de alguna manera, pero también generamos bibliografía basada en nuestra experiencia que permita llegar a públicos mucho más amplios sobre taxonomía, sobre sistemas de información geográfica, sobre sistemática molecular, ¿sí? Entonces, no nos quedamos nada más en que los alumnos van y ven el ejemplar, es, qué bonito, y lo dejan ahí, ¿no? Está multiplicando su valor, ¿no? A las colecciones nos preguntan de todo. Queremos datos para diseñar las áreas de protección, las áreas protegidas. Queremos datos para hacer los inventarios locales de biodiversidad. Queremos consultar las colecciones porque fíjense que esa garza se metió a saludar al piloto de ese helicóptero y son un problema para la aviación. Entonces queremos identificar las plumas que encontramos o queremos hallar datos acerca de las especies que hay en las zonas de los aeropuertos, ¿sí? Queremos datos para saber cómo está afectando el cambio climático a la diversidad o para generar las listas de especies en peligro, ¿sí? O sea, todas esas son cosas que una colección científica está recibiendo como consultas diariamente. Y nosotros tenemos que estar preparados como una institución para servirlos, ¿no? La mejor manera que tenemos para servirlos es a través de los portales digitales, ¿sí? Ya les había platicado del Darwin Core, que es el estándar de datos, pero es el que nosotros tengamos nuestra colección catalogada en el Darwin Core, me asegura que se va a comunicar con todos los bancos de datos, con las páginas web que conectan datos de todas las colecciones del planeta a través de un estándar y que nos permiten acceder a datos de biodiversidad en cualquier parte del mundo, ¿sí? De manera instantánea, expedita, gratuita, ¿sí? Abierta. Los portales de datos abiertos, así se llaman ahora, son una herramienta importantísima para conocer la diversidad biológica y los datos más importantes, quienes los dan, y sueno a disco rayado, las colecciones biológicas. Esa es la realidad. Como moraleja de este rollo que les he echado, cada espécimen que nosotros extraemos de la naturaleza nos da información en muchos sentidos. Ese es el valor de cada uno de estos bichitos. Sí, y esa es una responsabilidad ética de nosotros, realizarla como constructores y como cuidadores de las colecciones científicas. En un contexto de que sí hay prácticas del ser humano que hacen mal uso de la colecta de los pájaros y de muchos otros animales, ¿sí? Extrayéndolos del método natural, como por ejemplo en Europa es el gran escándalo y agarré una hoja del bestiario que les puse ahí al principio de la plática, en donde se ve la práctica de atrapar a las aves para consumirlas. Y entonces hay sitios en el este de Europa en que hay escándalos terribles, les decía, porque la gente caza montones de aves migratorias para comérselas, ¿sí? Y eso ha afectado las poblaciones. Como dijo hace rato Liliana Montañez, tenemos que cumplir las colecciones científicas con una serie de preceptos. La primera son las legislaciones locales. Si vamos a trabajar con especies en peligro, ¿sí? Si tenemos los permisos de recolecta científica adecuados para trabajar, de hacer conscientes a nuestros profesores asociados y a nuestros alumnos de que no se puede extraer ejemplares de plantas, de animales, ni de hongos, ni de nada del mundo natural sin un permiso y sin que esos especímenes estén asociados a una colección científica, a un herbario o a un proyecto de investigación. Debemos seguir normas éticas generales que nos guían acerca de que nosotros usamos a los seres vivos para hacer investigación. Tenemos que tener normas éticas. Los pajarólogos tenemos esta publicación que se actualiza muy frecuentemente, en la que nos dan unas guías éticas de qué hago si mi ejemplar que voy a usar lo voy a transformar en un espécimen
de museo, o voy a hacer un experimento en un laboratorio, o voy a hacer algún tipo de práctica, en fin, ese tipo de cosas. Tenemos que estar al día, ¿sí? Siempre, por favor. Para contrarrestar los gritos desesperados de mucha gente, ya no maten animales, ya no colecten, asesinos, malditos, personas del demonio. No, no, no. O sea, yo les invito a que lean esta publicación en la que sí hay una razón de conocimiento y de protección de la biota del planeta que está asociada a la creación de colecciones como acervos, ¿sí? Entonces, eso hay que conocerlo, hay que trabajarlo y hay que tenerlo en cuenta. La última que les quiero es poner mi colección, mi institución donde yo trabajo, donde soy el curador, no tendría esa riqueza de actividades si no tuviera yo también una riqueza cultural, que eso es algo que no debemos perder, y este simposio es la mejor, esa serie como es la mejor manera de verlo. Todos estos compadres y comadres que están aquí han trabajado conmigo en el museo, o yo he trabajado con ellos de diferentes países, son mis estudiantes, fueron mis estudiantes, son mis colegas o fueron mis colegas, pero al final todo eso ha consolidado mi institución y mi museo como una institución de calidad internacional y de estándares internacionales que no deben perder, ¿sí? El mundo no es de un país, ahora el mundo es globalizado y yo se los agradezco a todos. Y sobre todo les agradezco que me hayan oído de este rollo gigantesco que me aventé. Gracias por invitarme, a Juanita, que no sabía ni a quién invitaba. La pobre, quién sabe cómo les haré, ya me dirá. Pero les agradezco mucho que me hayan escuchado y ya me callo y oigo sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Adolfo, y en realidad es súper interesante desde todos los puntos de vista la exposición, desde la importancia que tienen las colecciones biológicas, la ornitología, la ética, en las capturas, en el manejo de las colecciones, y pues sí hay varias preguntas tanto desde nuestro Facebook Live como Ok. internamente, ¿no? Algunas Oigo el son bombardeo. prácticas y otras son ya. Entonces, la primera es, bueno, sobre el almacenamiento de colecciones de pieles y características para su manejo. Vimos que algunas están como en unas cajas, en armarios metálicos, que nos contara un poco sobre esto. Sí, miren, una de las responsabilidades que tenemos nosotros es que las colecciones duren siempre. O sea, si no tuviéramos condiciones adecuadas, nosotros no podríamos haber buscado los ejemplares que recolectamos en todos los países del mundo, y esa es la responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que siempre buscamos tener el mobiliario de preferencia hermético, ¿sí? Tenemos que buscar materiales de los gabinetes que sean impermeables al agua. Las charolas, por ejemplo, no deben ser de materiales que, que, perdón, es que estos me distraen, de materiales que reaccionen con la grasa, por ejemplo. Sí, porque los especímenes tienen grasa. Entonces, yo lo que les sugeriría es acercarse a alguno de los casas comerciales que venden gabinetes, por ejemplo, para farmacias y ese tipo de cosas, si es que no hay para colecciones de historia natural específicamente, porque no hay casas especializadas en todos los países, ¿no? Pero, por ejemplo, los que guardan medicamentos tienen tipos de gabinetes herméticos que son muy buenos. Y entonces hay que buscar muy bien los materiales de las etiquetas, los materiales de las cajas en los que se ponen los especímenes, ¿no? Para su correcto manejo. Lo más importante es guardarlos de la humedad y guardarlos de los bichos, de las plagas. Eso es lo más importante. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre las problemáticas que presentan colecciones ornitológicas y cómo manejarlas. Específicamente, Invicta Navidad desde Venezuela nos pregunta que si ha habido algún problema de hongos y si cómo los han tratado o si se han desechado. Mira, nosotros tenemos nuestra colección está en un lugar que está a los 2,300 metros de altitud, o sea que los problemas de hongos son menores. Nosotros forzosamente fumigamos 2 veces al año. Y nosotros utilizamos un producto que vende Bayer con base en agua.
Entonces, son químicos que no, no son dañinos ni para las personas ni para los especímenes, pero sí son dañinos para los bichos que tenemos que eliminar, que son las polillas, los dermesias, ese tipo de cosas, ¿no? Yo aconsejo y he visto colecciones en países o en regiones de mi país que están en zonas más calientes y húmedas. Generalmente es el aire acondicionado. Ahí sí, esa es la mejor manera de evitar los hongos, ¿no? Y la fumigación con paradiclorobenceno, que es para las colecciones secas, es buena en el sentido de los hongos y los insectos, es mala para los seres humanos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Hay colecciones que durante mucho tiempo fumigaron con disulfuro de carbono. Eso mata todo, hasta las neuronas del curador. No va a haber, no va a haber plagas, pero es sumamente peligroso. Entonces, yo lo que les aconsejo es que se acerquen a las casas. Bayer es una casa comercial a la que yo me acercaría y pregunten sobre esos fumigantes en base a agua y la frecuencia con la que deben ser aplicados y mantener su colección con aire acondicionado, ¿no? Y en sitios herméticos. La humedad de bichos es lo más importante. Ya, la siguiente pregunta es sobre, bueno, si hay aves preservadas en líquido, en ese caso, ¿cómo preparar para evitar pérdida de las características? ¿Cuál sería la concentración de alcohol indicada, entre otros? No, mira, nosotros los inyectamos con formol al 10%, en el campo y ya luego los lavamos y los guardamos en alcohol al 70%. No hay manera de evitar que se pierdan colores. Sí, no hay manera de evitar que se pierdan algunas texturas, pues porque es la manera de preservación. Pero si los preparas en líquido, tú te estás asegurando no tanto guardar los patrones de plumaje, sino los órganos, la anatomía. Entonces, va unas por otras, ¿no? No hay una preservación perfecta. O sea, el ejemplar no puede quedar como cuando estaba vivo. Entonces, el del líquido, pues va a perder esos atributos. Los de las pieles de estudio, piel seca, pues van a perder los atributos, ¿no? Pero esa es la manera estándar de todos los vertebrados en líquido. Ya, de Ana Laura Alvear, bueno, normalmente, ¿cuántos ejemplares colectan o recolectan por especie y qué criterios se tienen en cuenta para, entiendo, para recepcionar o hacer donaciones? Miren, de cuando vas al campo, yo creo depende mucho del tipo de trabajo. Como crecen a través de proyectos de investigación, así son. Por ejemplo, tú vas a hacer un estudio genómico en la que ahora tú sabes que unos pocos ejemplares te dan muchísima información genética, no necesitas muestras muy grandes, ¿sí? Entonces, 1 o 2 especímenes por sitio te sirven. Si tú vas a hacer un estudio de estructura genética de las poblaciones, tu muestreo abarca más especímenes. Entonces, como tú puedes diseñarlo es a través de decir, a ver, yo voy a tomar de cada sitio 2 especímenes en voucher, especímenes completos, pero voy a tomar muestras de sangre de 30, ¿no? Y eso también forma parte de la colección. La única recomendación aquí es que tú estés bien seguro de que la muestra de sangre de la que no vas a, o de tejido, que puede ser un pedazo de dedo o lo que sea para los mamíferos, los que vas a guardar, estén perfectamente bien identificados. Yo sí tengo una filosofía, si dudo, mejor me quedo con todo el especie, porque hay veces que es una nueva especie o es algo desconocido, y si lo sueltas, que ese es el play, ya nunca vuelves a recuperar esa información, ¿no? Entonces, sí varía mucho dependiendo del tipo de trabajo. O sea, no hay un límite claro. Había un doctor, el doctor Phillips, que era un taxónomo, que decía, el número necesario de ejemplares para un estudio siempre es uno más de los que se tienen, porque solamente estamos muestreando una parte de la diversidad, ¿no? Y en ese mismo sentido, una pregunta de Julieta Vargas es si debemos seguir colectando y si se deberían hacer esfuerzos para unificar colecciones. Pues, qué tramposa Julieta, ¿eh? Pues, sí debemos seguir colectando. Yo creo que hay muchas cosas que, que todavía quedan por estudiar. Hay muchas muestras que no se han tomado. Además,
También estamos aprendiendo a utilizar los especímenes que ya existen en otras maneras. Ya sabemos cómo sacar datos genéticos de especímenes muy viejos o de fósiles o de subfósiles, etcétera, etcétera. Y que la UNAM tiene que hacer un esfuerzo de funcionar como una sola institución, las colecciones, sí, definitivamente. Yo eso lo creo. Yo creo que esa es una lucha que se ha estado haciendo y que vamos en buen camino de lograrlo, ¿verdad? Como un centro de colecciones nacional, la UNAM, a pesar de que tiene diferentes sedes, ¿no? Gracias, Julieta. Ya luego te invito a un café para que hablemos de eso. Hay dos preguntas más y con esto ya Sí, claro. estaríamos cerrando. La siguiente es de Lita Naveda, si sería óptimo el uso de Excel para la elaboración de un catálogo digital. Sí, mira. Y le leo la siguiente de una vez. Bueno, adelante. Ajá. Sí, sí, dime de una vez. Allá. La siguiente pregunta es si es posible recuperar colecciones depositadas fuera de nuestros países en Latinoamérica. Bueno, bueno, ok, no es tan, la primera está sencillamente fácil. Excel no, porque es una tabla plana. Yo recomiendo que se use un sistema relacional, que es el que usa el Darwin Core, a pesar de que se vuelve luego una tabla plana, pero que te permite tener bibliotecas de datos para no estar escribiendo todo. O sea, si tú tienes una base de datos relacional, por ejemplo, en Access, que también es de Microsoft, tú tienes tus tablas con tus diccionarios y sabes que el nombre científico nada más lo vas a jalar de una tabla. Porque si escribo Ramphocelus melanurus 500 veces me voy a equivocar en 40. ¿Sí? Y si escribo la localidad 40 veces me voy a equivocar. Entonces, es bueno una tabla relacional, aunque luego lo vuelves una tabla plana. No tengo nada en contra de Excel, soy muy malo trabajando Excel, pero a mí, ya en otras cosas tú lo puedes exportar. La segunda era, si es posible recuperar colecciones de fuera, pues es terriblemente difícil, pues porque cuando salieron esas colecciones de nuestros países, pues salieron legal o ilegalmente, pero ya ahorita ya son propiedad de otras personas, ¿no? Entonces, yo no sé si sea una lucha que valga la pena hacer, ¿no? Esa guerra ya está perdida. Lo que sí debemos estar peleando es que nos dejen entrar a esos datos y obtenerlos y consultarlos y acceder para nuestros estudios, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ya, bueno, eso sería todas las preguntas. Muchas gracias, No, doctor Adolfo. muchas gracias que me invitaron y pues estoy a sus órdenes en ese correo por cualquier cosa. Bueno, muy amable y esperamos también continuar pues avanzando en todos estos temas de manejo de colecciones biológicas y nos queda como esta reflexión también sobre la responsabilidad ética, todos los usos que se pueden hacer de las colecciones. Muchas gracias, doctor Adolfo. No.